Wednesday el psíquico más fuerte 6. El viaje fue largo, pero Luke lo estaba disfrutando. Era relajante ver el paisaje mientras viajaba cómodamente. Lo único malo era que no tenía auriculares para escuchar música. Era una mierda ser pobre. Podría haber viajado en tren, pero decidió pagar un autobús de larga distancia, por comodidad. Aunque era un poco más caro, era la primera vez que se permitía un lujo en esta vida. Para ello, estaba ahorrando todo el tiempo que pasaba en el orfanato y planeando su plan de escape. En cuanto a su antepasado loco, estaba descansando dentro del collar. Parecía que no podría salir durante 24 horas. Tenía que reponer energía y su tiempo fuera era limitado. Podía salir durante unas 4 horas. En el viaje, Luke pensó en muchas cosas. En 2 meses comenzaría su 9º año en Nevermore si lo aceptaban. Según Edgar, lo iban a aceptar sí o sí. Y no importa que se haya escapado de su orfanato. Dijo que los marginados se ayudan entre sí y más aún si tienes el apellido Poe. También pensó en la historia que se desarrolla en la serie Wednesday. Por lo que recuerda, Wednesday entra en Nevermore a la edad de 16 años, por lo que todavía faltarían 2 años y medio, ya que entra a mitad de año. ¿Qué tan fuerte será un Ide? Pensó Luke. Ide era un monstruo horrible con una gran fuerza y era uno de los antagonistas de la serie. Un niño que parecía ser un normie era uno de ellos y estaba controlado por el antagonista principal. No recuerdo su nombre, pero si lo veo, lo reconoceré, pensó Luke mientras miraba por la ventana. Recordar cosas exactas de su vida pasada era mucho más difícil y parecía que su memoria fotográfica no era del todo eficaz. Aunque si se esforzara, podría recordarlo. Debe hacer pruebas. La primera persona que descubriera la verdadera naturaleza de Unide lo convertiría en su esclavo y desarrollaría una lealtad primordial hacia él. Sin embargo, Luke no tenía planes de hacer esto mientras el antagonista principal no lo hubiera hecho ya. ¿Quién querría tener un monstruo horrible como mascota? Lo mataría de golpes con sus poderes en cuanto lo viera. El autobús en el que viajaba se detuvo y se escuchó un grito. Esta será la última parada. Si quieren hacer sus necesidades o comprar algo, háganlo ahora. Varias personas comenzaron a bajar del autobús. Luke también lo hizo. Le dolía el trasero de estar sentado tanto tiempo. En la parada, al lado de una gasolinera, había un par de tiendas. Luke se dirigió al baño y cuando salió, se dio cuenta de que una de las tiendas era una librería. Milímetros, veamos cuánto dinero me queda, pensó Luke, sacando su billetera y empezando a contar el dinero. La cartera era vieja como todas sus pertenencias. Se la robó a un vagabundo de Boston que quería robarle. Un vagabundo quería robarle a un niño de 11 años, lo que no esperaba era que el niño tuviera poderes telequinéticos. Mala suerte para ese vagabundo. Como era de noche, Luke decidió usar sus poderes, además nadie creería que un vagabundo consumía drogas. $555, no está nada mal, pensó Luke. Antes del viaje, consiguió unos dólares para su bicicleta, ya que sería muy difícil llevarla consigo. Decidió entrar en la librería y comprar algunos libros para leer durante el resto del viaje. Al abrir la puerta escuchó un timbre. El encargado de la tienda era un hombre mayor. Miró a Luke, ya que era el único cliente a esa hora. Luke notó que lo miraba con desconfianza, ya que su apariencia no era nada buena, y era evidente que era muy joven, por lo que era difícil creer que tuviera dinero para comprar un libro o que con su edad leyera libros considerando la era tecnológica. Hola, quiero comprar el libro Carrie de Stephen King, dijo Luke acercándose al mostrador. Este libro de terror de Stephen King fue muy famoso y trataba sobre una niña que despertó sus poderes psíquicos porque estaba sufriendo bullying en la escuela. La niña ya no pudo contener su ira y realizó una última broma desatando sus poderes y terminando con el asesinato de más de 400 personas. Luke se preguntó si Stephen King, como Poe, era un paria con poderes psíquicos. Lo más probable es que así sea. Carrie podría haberse inspirado en un paria que vivía con gente normal y que al final terminó explotando y asesinando a todos. ¿Stephen King? ¿Quién es ese escritor? Aquí no tenemos ningún libro suyo, dijo el anciano con expresión perpleja. ¿Qué? ¿No conoces a eso? ¿Misery? ¿El Resplandor? Preguntó Luke, que también tenía una mirada perpleja en su rostro. No sé de qué estás hablando, muchacho. Aquí no tenemos ninguno de esos libros, dijo el anciano meneando la cabeza. Luke salió de la librería con una expresión extraña en el rostro y el libro Drácula de Bram Stoker. Le costó $9,99. Sin perder tiempo, se conectó a la red gratuita de internet de la gasolinera. Buscó en Google a Stephen King.
No encontró nada. No apareció It, ni Carrie, ni nada. De ninguna manera, murmuró Luke. Stephen King no existía en este mundo o al menos no se había vuelto famoso como en su vida pasada. En su vida pasada, Stephen King fue igual o más famoso que Edgar Allan Poe y se lo consideraba un maestro del terror. A diferencia de su antecesor, Edgar, Stephen King amasó una fortuna de aproximadamente $500 millones. 500 malditos millones de dólares. Sus libros fueron llevados al cine y a la televisión, y fueron un gran éxito y siguieron siendo un gran éxito. Luke era un gran admirador de Stephen. Como vivía en un orfanato y ahorraba dinero, nunca se decidió a comprar libros de Stephen. Ahora tenía un pensamiento poco ético en su mente. Tal vez no debería convertirse en mercenario y abusar de sus poderes para conseguir dinero. Lo único que debería hacer es copiar las novelas de Stephen King y publicarlas como si las hubiera escrito él y convertirse en millonario. Luke subió al autobús con una sonrisa que rara vez se veía en su rostro. Había leído casi todas las novelas de Stephen King. El problema era cómo recordar exactamente todos los detalles y cómo estaba escrita la novela. Si fuera una persona normal, sería imposible copiarlos tal como los escribió Stephen King, pero no era una persona normal. Tenía poderes psíquicos y su mente era más avanzada y compleja que la de un ser humano común y corriente. Debo encontrar una manera de recordar cuando leo las novelas de Stephen, y ser capaz de copiarlas perfectamente, pensó Luke. Cuando se haya instalado en Jericho, intentará hacer una meditación profunda para recordar con precisión cosas del pasado. Estaba seguro de que podría lograrlo, ya que tiene memoria fotográfica. Solo que en los recuerdos de su vida pasada no funcionó tan bien. Tal vez Edgar tenga algún método útil, pensó Luke, mirando el collar de metal negro que rodeaba su cuello. Como todavía faltaba una hora para Jericho, Luke comenzó a leer el libro Drácula de Bram Stoker. Bram Stoker es un buen escritor, no tan bueno como yo, aunque tenemos algunas similitudes, dijo Edgar Allan Poe, saliendo del collar y mirando el libro en las manos de Luke. ¿Eran de la misma época?, preguntó Luke, levantando la vista del libro. Por suerte, a su lado no tenía a nadie, así que pudo conversar con el fantasma de su tatarabuelo. No. Stoker era apenas un niño cuando yo morí en 1849. Pero al formar a mis herederos conocí sus obras y pude leerlas, respondió Edgar. ¿Desde 1849 has estado entrenando gente, y todos mueren?, preguntó Luke, mirando al fantasma con ojos críticos. No parecía ser un buen profesor. Eso fue hace unos 170 años aproximadamente. Al igual que yo, Stoker no pudo vivir cómodamente gracias a su gran obra, Drácula. Sus obras ganaron reconocimiento y mucho dinero después de su muerte. Sus herederos ganaron mucho dinero gracias a él. Muy parecido a mi historia, dijo Edgar, ignorando a Luke. ¿Dónde está mi dinero? No tengo ni un centavo de tu herencia. Lo único que me quedó fue una casa vieja en un barrio de vagabundos y drogadictos, comentó Luke con una mueca. Mis obras tienen más de 150 años. ¿Qué esperabas para vivir de ellas? ¿No tener que trabajar más y ser un vago toda la vida? No, joven. Para eso habrías nacido antes. Échale la culpa a tus padres, abuelos, tíos, etc., no a mí, dijo Edgar. Luke no dijo nada. Su loco antepasado tenía razón. Volvió a leer su libro que le había costado mucho dinero. Leer sobre Drácula en un mundo en el que existen vampiros es muy diferente a hacerlo cuando crees que todo es ficción. ¿Drácula fue una historia basada en hechos reales? Finalmente, Luke llegó a Jericho, una pequeña ciudad rural estadounidense con muchas tiendas, boutiques y lugares de interés notables que datan de la época de los peregrinos. A Luke le gustó el lugar. Era pintoresco. Estaba empezando a cansarse de la gran ciudad de Boston. Era agradable cambiar de aires y ver una ciudad más limpia y más conectada con la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa ahora? No creo que la academia esté abierta. Son vacaciones, dijo Luke, mirando a Edgar, que observaba a Jericho con una mirada nostálgica en su rostro. No compares la Academia Nevermore con las demás escuelas normales. Siempre hay alguien que trabaja para mejorar la escuela y las condiciones de los marginados. Vamos. Estoy seguro de que encontraremos a alguien, dijo Edgar mientras guiaba a Luke hacia la academia. La Academia Nevermore estaba en las afueras de Jericho. Era una distancia considerable, ya que había que atravesar el bosque para llegar allí. Había un buen camino, pero Luke no tenía coche. Maldita sea. No debería haber vendido la bicicleta, pensó Luke mientras caminaba por el borde de la carretera. ¿Cuánto falta?
Preguntó Luke agitando el collar alrededor de su cuello. No tiembles. Me mareo, dijo Edgar molesto mientras se quitaba el collar. Maldito fantasma. Mientras yo camino hacia mi muerte, tú descansas tranquilamente en el collar, pensó Luke. Unos 20 o 30 minutos. Quizá más. Han mejorado el asfalto. Debe haber un buen director al frente de Nevermore, respondió Edgar mientras admiraba la nueva carretera. Si no me equivoco, la directora se llamaba Larissa, pensó Luke, recordando a la mujer alta y rubia de la serie. Tenía curiosidad por saber cómo sería Larissa. ¿Tendría la misma apariencia que en la serie que vio? ¿La misma personalidad? ¿El mismo destino? En cuanto a la última, ella es la más maleable, ya que la interferencia de Luke podría cambiar su destino, que es la muerte a manos del loco profesor Normie. Deberían poner un autobús o algo así, se quejó Luke. Son vacaciones de verano. ¿Qué estudiante vendría a la escuela? Deberías mejorar tu condición física. Tal vez deberíamos empezar por eso, dijo Edgar, sacudiendo la cabeza. Cállate. Solo tengo 14 años, dijo Luke justificándose. Un chico de 14 años que no puede caminar unos cuantos kilómetros, dijo Edgar con una leve sonrisa. Antes de que Luke pudiera empezar a discutir, Edgar habló de nuevo. ¿Ya cumpliste 14 años? ¿Cuándo? Preguntó. Oh, felicidades, ¿cómo lo pasaste? Preguntó Edgar. Genial. Me escapé del orfanato. Comí una pizza barata en una gasolinera con olor a orina mientras charlaba con mi tatarabuelo fantasma, respondió Luke con sarcasmo. Un cumpleaños peculiar. Aunque seguramente fue mejor que pasarlo en ese orfanato, comentó Edgar, y Luke asintió sin mucho entusiasmo. Fue el mejor cumpleaños que había tenido en esta nueva vida. Brindemos por escapar de ese orfanato. ¿Cómo son los demás marginados? Preguntó Luke curioso. Aunque vio la serie de los miércoles, no le explicó mucho, ya que solo fue una temporada. En cuanto a poderes, tampoco sabía mucho. Wednesday, la protagonista, solo tenía visiones cuando tocaba un objeto o una persona. No parecía gran cosa comparado con volcar una camioneta de 2 toneladas. Él no sabe nada. Bueno, eso era de esperar. Creció en un orfanato normal, pensó Edgar. Hay muchos tipos de marginados. Tú eres un psíquico. Gracias a la familia Poe, que son todos psíquicos, respondió Edgar. ¿Eso es bueno? Preguntó Luke. Sí, y mucho. Los psíquicos están entre los marginados más fuertes y son una minoría. Al principio, pueden verse superados en fuerza por otros marginados como los hombres lobo, pero su potencial es mucho mayor, respondió Edgar. Luke asintió. Si pudiera controlar el poder que mostró al volcar el camión de 2 toneladas, un hombre lobo sería pan comido. Podría detenerlo solo con la mirada o aplastarlo con objetos súper pesados. En cuanto a Ide, no está seguro de su fuerza o peso. Tal vez pese más o tenga una fuerza que no pueda ser detenida por un poder psíquico de 2 toneladas. ¿Qué pasa con los psíquicos que tienen visiones o se dedican más a las profecías? ¿Serían muy débiles? Preguntó Luke, aunque el caso de Wednesday era aparte porque ella era una experta en artes marciales. Si solo te especializaras en esa área del combate, serías muy débil, pero tus visiones serían muy poderosas. Podrías considerarte más un psíquico de apoyo. No lucharás cara a cara con un hombre lobo, respondió Edgar. ¿Especializarse? Preguntó Luke confundido. Uf. Te lo explicaré más tarde. Es un tema largo. Primero, tienes que ser aceptado en Nevermore y encontrar un lugar seguro donde quedarte, dijo Edgar. Luke asintió. Parecía que había muchas cosas que no sabía sobre este mundo de marginados y monstruos. Por cierto, ¿qué pasa si un vampiro tiene un hijo con una psíquica? ¿El bebé será un vampiro y un psíquico al mismo tiempo? Preguntó Luke. De esta manera tendrías las ventajas de 2 tipos diferentes de marginados. Podrías mover cosas con tu mente y al mismo tiempo tener una vida más larga, por ejemplo. Las probabilidades de que el bebé tenga las habilidades de cada padre son muy bajas. Generalmente, solo un gen prevalece, el psíquico o el vampírico. No ambos. Sin embargo, el bebé tendrá un gen más débil que un bebé nacido de 2 padres psíquicos o 2 padres vampiros. Esto no sucedería si ambos fueran psíquicos o vampiros, respondió Edgar. Oh, por eso existen tribus marginadas, dijo Luke con una mirada pensativa. Exactamente. No solo hay diferencias entre las actitudes y creencias de cada grupo marginado. Aunque si tienes la suerte de que tu bebé nazca vampiro y psíquico será muy poderoso, pero las probabilidades son bajas, dijo Edgar.
Pureza de sangre, me recuerda un poco a los libros de Harry Potter, aunque allí los mestizos podían ser los más poderosos, pensó Luke con una expresión extraña. ¿Qué pasa si una paria tiene un bebé con una persona normal? Preguntó Luke. El bebé tiene un 50% de posibilidades de nacer marginado o normal. Si es marginado, tendrá un potencial más débil que si sus padres hubieran sido marginados. Sin embargo, no lo veo como algo malo. El amor siempre triunfa, respondió Edgar, mientras se acariciaba el extraño bigote. Luke lo miró extrañado. Era extraño que un fantasma que cada 5 minutos tenía una sonrisa macabra y quería vengarse de las formas más horribles posibles estuviera hablando de cómo el amor siempre triunfa. Pensé que no te gustaban los normies, dijo Luke, ya que había notado ciertas actitudes de Edgar que parecían menospreciar a los normies. Hay ciertas actitudes de vuestra sociedad que no comparto. Además, siempre nos excluyeron y nos trataron como parias, pero no los detesto. Puedo conversar y vivir con ellos. Si ellos están dispuestos a hacerlo. Yo no soy como ellos, dijo Edgar. Después de todo, sus obras literarias se hicieron famosas en el mundo normal, ya que los marginados son una minoría. Hay dos tipos de ideales en la comunidad marginada. No tiene nada que ver con las tribus. Tiene que ver con cómo vemos y tratamos a los que somos normales, respondió Edgar mientras formaba el símbolo 2 con su mano derecha. Lo primero y más importante que se encuentra aquí es que los marginados están dispuestos a coexistir con los normales. Aunque tienen sus diferencias y pueden actuar distantes o desconfiados hacia ellos, están dispuestos a vivir juntos y estar en paz. La familia Poe estaría en ese grupo, explicó Edgar. En segundo lugar, están los marginados que odian y aborrecen a los normies en proporciones inimaginables. Si pueden matarlos, torturarlos o capturarlos, lo harán. No quieren la paz ni vivir con ellos. Debido a este grupo extremista, siempre ha habido tensión entre las dos comunidades y los normies solían ir a cazar brujas en la antigüedad, añadió Edgar. ¿Y nunca lograron su objetivo de exterminar a los normies? Preguntó Luke curioso. Esa tarea en sí es muy difícil. Hay que tener en cuenta que la población normie supera con creces a la marginal. De por sí, los extremistas marginados ya son una minoría dentro de la propia comunidad marginada. Por eso es muy difícil exterminar a todos los normies. Además, siempre hay uno que otro marginado que decide ayudar a los normies. Y los normies saben cómo defenderse hasta cierto punto, respondió Edgar. Su oportunidad se ha esfumado. Ahora es más difícil exterminar a los normies que poseen armamentos militares y bombas atómicas, pensó Luke. El mejor momento para lograrlo fue en la antigüedad. Aunque con sus poderes podrían intentar controlar a la comunidad normie e intentar destruirla con las mismas armas que ellos mismos crearon. ¿A qué grupo pertenece la familia Spellman? Preguntó Luke, que quería saber qué ideales tenían sus enemigos, aunque ya tenía una corazonada. A los ojos del mundo, están en el primer grupo, pero en realidad están en el segundo, respondió Edgar sin dar más detalles. Ya me lo imaginaba, pensó Luke con una mueca. Era evidente que sus enemigos serían supremacistas extremos que querían exterminar a los normies. Siguieron caminando mientras Luke hacía preguntas sobre el mundo marginado y Edgar respondía con paciencia. Terminemos la clase de historia por hoy, dijo Edgar, haciendo un gesto hacia adelante con la barbilla. Entre los árboles altos había una valla alta que decía Nevermore Academy. A cada lado había 2 columnas de piedras antiguas con una linterna en cada una y una valla de piedra. La escuela perfecta para los emos, pensó Luke. Aunque estaba algo emocionado por presenciar la escuela que vio en el programa, tampoco estaba tan entusiasmado. La idea de estar en un centro educativo no le atraía. Si no hubiera habido asesinos seriales buscándolo, no habría venido a Nevermore, quizás solo por turismo. Con su tatarabuelo como mentor, ya podía entrenar sus habilidades psíquicas de forma más eficiente. No necesitaba acudir a una academia internado y compartir la vida cotidiana con adolescentes insufribles, aunque él mismo era uno de ellos. Aunque eran adolescentes marginados, Luke, al ver la serie del miércoles, no encontró ninguna diferencia entre los adolescentes de Nevermore y los de una escuela normal. Los grupos, la popularidad, las actividades escolares y las mismas tonterías de siempre. La única diferencia era que había adolescentes con poderes y un comportamiento ligeramente más extraño. Puede que sonara muy emo, incluso si no quisiera admitirlo. No pareces muy feliz, dijo Edgar, mirando la expresión de Luke. No parecía un estudiante típico feliz de ver su nueva escuela y las aventuras que viviría allí. No, estoy muy feliz.
Mi felicidad es tanta que olvidé cómo sonreír, dijo Luke mientras caminaba hacia la gran puerta. Cuando estaba más cerca de la puerta, Luke escuchó un suave crujido. La puerta se abrió sola, lentamente. Bueno, gracias, pensó Luke sin pensarlo mucho mientras cruzaba el umbral. Oyó el crujido de nuevo. La puerta se cerró. En el camino que ahora formaba parte de la Academia Nevermore, se encontró con unas columnas que tenían espeluznantes gorgonas que parecían seguirlo con la mirada. Después de caminar unos 10 minutos, finalmente divisó la arquitectura gótica de la Academia Nevermore. Era gigantesca y tenía un aspecto muy espeluznante. ¿Qué opinas?, preguntó Edgar con una sonrisa, mirando la imponente academia. Da miedo, dijo Luke con sequedad. La escuela estaba rodeada por otra valla y había otra puerta. Lo malo era que esa puerta estaba cerrada y no se abría automáticamente cuando Luke se acercaba. Intentó abrirlo manualmente, pero no se movía. ¿Y ahora qué?, preguntó Luke. Mira, hay alguien ahí dentro, dijo Edgar, señalando hacia el interior de la Academia Nevermore. Luke miró a través de los barrotes de la puerta y, efectivamente, había un hombre calvo y encorvado que le daba la espalda. Tenía una escoba y estaba barriendo hojas. La ropa del hombre calvo era negra y sucia. Sus zapatos parecían estar en peores condiciones que los de Luke. Hola. Hola, tú. Hola. Llamó Luke alzando la voz. El hombre calvo no se inmutó por más que Luke lo llamara repetidamente. Seguía barriendo las hojas como si nada hubiera pasado. ¿Este tipo calvo es sordo?, preguntó Luke en un tono agudo. ¿A quién llamas calvo?, exclamó enojado el hombre calvo mientras se giraba y miraba a Luke. Nadie. Seguro que has oído mal. Yo nunca diría algo así, dijo Luke con una sonrisa inocente. Puede que esté ciego de un ojo, pero mis oídos están en perfectas condiciones, dijo el hombre calvo, acercándose y mirando a Luke a través de los barrotes. ¿Y por qué no te diste la vuelta cuando te llamé antes?, pensó Luke poniendo los ojos en blanco. Luke notó que dos ojos saltones lo miraban. Los ojos eran de diferentes colores. Uno era de color castaño y el otro de un color claro, casi blanco. El aspecto de este calvo era espeluznante. Combinaba bien con el aspecto de la academia. Lo que tú digas, calvo. Por cierto, ¿hay personal de la escuela aquí hoy? Si no, ¿cómo puedo contactarlos?, preguntó Luke con impaciencia. Sniff, 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 olfateó el hombre calvo a través de los barrotes cerca de Luke, quien lo miró con disgusto. Hueles anormal. Será mejor que salgas de aquí, chico. No querrás que te hagan daño. Esta escuela no es para tu tipo, dijo el hombre calvo, mostrando una sonrisa espeluznante al ver que le faltaban un par de dientes. ¿Debería romperle la pierna con esa piedra de allí? Así verá que soy un psíquico, pensó Luke con seriedad. No lastimes al personal de la escuela. O serás expulsado antes de comenzar, dijo Edgar, notando la mirada traviesa en el rostro de Luke. TSCH chasqueó la lengua Luke por dentro. Justo cuando estaba a punto de demostrar sus poderes psíquicos de una manera inofensiva para que el tipo calvo supiera que no era un normal, alguien habló para llamar su atención. ¿Qué está pasando aquí, Willie? ¿A qué se debe todo este alboroto?, dijo una voz femenina. Tanto el hombre calvo como Luke miraron a la nueva persona que apareció. Era una mujer muy alta, de unos 6 pies de altura. Su cabello era rubio, casi blanco, y tenía ojos azules. Su vestido era muy profesional y parecía muy cara. Muy diferente del tipo calvo llamado Willie. Director Weems. Nada que merezca su atención. Solo un chico normal que se perdió, dijo Willie cortésmente, muy diferente a cuando le habló a Luke. ¿Un chico normal?, pensó Weems con curiosidad. Era raro que los normies de Jericho visitaran la Academia Nevermore, ya que los ciudadanos de Jericho tienen prejuicios sobre la escuela y sus estudiantes. El objetivo de Weems como directora de Nevermore era crear un mundo donde los marginados y los normales pudieran coexistir en paz y armonía. Por eso, siempre intentaba promover actividades que contribuyeran a lograrlo. Con esto en mente, Weems no podía dejar que el chico normal fuera a Jericho a ver al extraño y espeluznante conserje Willie. Podría generar malos rumores. Hola, muchacho. Me llamo Larissa Weems. Soy la directora de Nevermore. Parece que has venido andando hasta aquí. ¿Quieres que te lleve hasta la ciudad?, preguntó Larissa mientras abría la puerta con una llave vieja. Luke se sorprendió de lo educada que sonaba Larissa y de lo amable que fue al ofrecerse a llevarlo hasta la ciudad, pero parecía que había un malentendido. Oh, ¿es esa mocosa, Larissa?
Pensé que me resultaba familiar esa dama rubia pálida, dijo Edgar junto a Luke, quien decidió ignorarlo, ya que no podía hablar con un fantasma en este momento. Un placer conocerla, directora Weems. Hay un pequeño malentendido. No soy un normal. Soy un paria, dijo Luke mientras miraba a la directora, que lucía exactamente igual que en la serie de los miércoles. No le crea, director. A este mocoso le gusta mentir. Lo olí repetidas veces. Tiene un olor normal, dijo Willie. En ningún momento mentí. Tú eres calvo y yo soy un paria, dijo Luke con una mueca. Este tipo calvo quería buscarse problemas con él, no culparlo si era grosero. Antes de que Willie pudiera empezar a despotricar contra Luke, Larissa lo interrumpió. Está bien, Willie. Ve a limpiar el patio trasero. Hay muchas hojas amontonadas, dijo. Willie resopló molesto, miró a Luke con enojo y se alejó con su escoba refunfuñando. Cuando Willie desapareció, Larissa miró a Luke. Dices que eres una paria. ¿De qué tipo exactamente? Si se me permite preguntar, preguntó Larissa con curiosidad. En el mundo de los marginados, no hay ningún tabú sobre qué tipo de marginado eres, a menos que seas un IDE, ya que no tienes control y puedes asesinar a quienes te rodean. Un psíquico, respondió Luke mientras miraba una pequeña piedra cerca de sus zapatos. La piedra empezó a flotar hasta llegar a la altura de su cabeza. La hizo girar un par de veces a su alrededor. Abajo, arriba, dibujando un círculo hasta que aterrizó suavemente en el suelo. Oh, un psíquico especializado en telequinesis. Los psíquicos no son muy numerosos, dijo Larissa sorprendida. Otra vez con lo de la especialización, pensó Luke sin entender a qué se refería. ¿No eres estudiante aquí? ¿Tu familia te envió a una escuela normal? Preguntó Larissa con curiosidad. No todos los marginados decidían enviar a sus hijos a escuelas de marginados, ya que eran muy pocos. Por eso, si vivían demasiado lejos, los enviaban a escuelas normales y les enseñaban ellos mismos sobre sus poderes. Sí y no. Fui a una escuela normal, pero no tengo familia. Soy huérfano, respondió Luke. ¿Qué? Murmuró Larissa con mucha sorpresa. ¿Una psíquica en un orfanato de normies? Esto era muy extraño. Los marginados eran una minoría en lo que a los normies se refiere. Y los psíquicos eran una minoría en la propia comunidad de marginados. ¿Qué posibilidades había de que un psíquico acabara en un orfanato normal? Eso era lo que pensaba Larissa. Además, las habilidades de Luke demostraban un gran control, aunque solo levantara una piedra. ¿Cómo te llamas? Preguntó Larissa, y su labio inferior tembló. Se acercó a Luke y lo miró más de cerca. ¿Qué le pasa de repente? Pensó Luke, sorprendido por el cambio de actitud de la directora. Tu nombre completo, se apresuró a decir Larissa. Eres su hijo, no hay duda de eso, tiene sus ojos y el mismo color de cabello, dijo Larissa en shock mientras con sus manos tocaba las mejillas de Luke. Luke no sabía cómo reaccionar. Esta situación no era lo que había esperado en un principio. Tenía en mente que la directora se sorprendería por su apellido, pero no tanto hasta el punto de que pareciera conocer a sus padres y estuviera al borde de las lágrimas. ¿Conocías a mis padres? Preguntó Luke lo mejor que pudo mientras Larissa lo inspeccionaba, comprobando si era real o un fantasma. Sí, a las dos. Las tres asistimos a Nevermore el mismo año. Yo era más cercana a tu madre, respondió Larissa, mientras se secaba las lágrimas que estaban a punto de brotar de sus ojos. No esperaba esto, pensó Luke. Parece que la familia Poe sobrevivirá. Es un milagro, dijo Larissa feliz. Sígueme. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Y seguramente tú tengas muchas preguntas, añadió Larissa, empezando a caminar en dirección a la academia. Luke asintió y siguió a la directora, quien tenía una expresión de sorpresa, feliz, triste y muchas emociones parecían contener su rostro. ¿Por qué nunca me dijiste que estabas embarazada? No tiene sentido pensar en ello. Ahora debo ocuparme de su hijo, pensó Larissa con determinación. Luke estaba en ese momento en la oficina del director Weems tomando té. En la oficina cerca de la entrada hay un gran oso junto a la puerta. El escritorio del director está ubicado frente a grandes ventanales. También hay una gran chimenea con la cara de una gorgona abriendo la boca. Como es verano, la chimenea no está encendida. Había muchas lámparas y una iluminación tenue. Larissa estaba sentada en un gran sillón de cuero con ruedas y al otro lado del escritorio estaba Luke bebiendo un delicioso té. Sé que debes tener muchas preguntas, pero déjame empezar si no es mucha molestia, dijo Larissa, mirando a Luke, quien asintió. A él no le importaba demasiado. Tampoco tenía muchas preguntas sobre sus padres.
Edgar ya le había contado todo lo que necesitaba saber. Quizá incluso supiera más que Larissa, que desconocía su existencia. ¿Cómo se llama su orfanato y cuál es su ubicación? Preguntó Larissa mientras abría su MacBook. Orfanato Agua Isaac en Boston, Massachusetts, respondió Luke. Boston. ¿Cómo es posible? La casa de Poe está allí, pensó Larissa con sorpresa mientras comenzaba a buscar en Google el orfanato. Larissa siguió preguntando y Luke respondió mientras tomaba un sorbo de té y unas ricas galletas. No le pareció mal trato dar su información personal a cambio de comida gratis. De todos modos, esa información ya no importaba mucho. Según Edgar, incluso si Larissa sabe que se escapó de su orfanato y fue expulsado de 3 escuelas, ella lo ayudará porque es un paria y era amigo de su madre. ¿Quién iba a decir que el hijo de Larissa ahora es el director de Nevermore Academy? El tiempo vuela, dijo Edgar sorprendido mientras veía a Larissa usar su MacBook. Luke no respondió. Supuso que Edgar, mientras entrenaba a su padre, conoció a Larissa, que era amiga de su madre. No hay nada, no hay registro ni en el orfanato, ni en las escuelas anteriores a las que fue. Ni siquiera en la que lo expulsaron, pensó Larissa con el ceño fruncido. Había investigado rápidamente y no tenía registro de Luke Poe. Alguien había ocultado la identidad de Luke, aunque por lo que Luke contó, su apellido no era desconocido para la gente del orfanato o de la escuela. ¿Por qué ocultaron la identidad de Luke y quién les ayudó a hacerlo? Pensó Larissa con muchas preguntas en la cabeza. Le dolía que su amiga le ocultara que tenía un hijo y muchas cosas más. Sabía que la muerte de Poe no fue un accidente normal. Sin embargo, nunca le dijeron nada. Entonces, hiciste una broma pesada en tu escuela anterior, y como no quisiste cumplir el castigo, te escapaste del orfanato y quieres unirte a la Academia Nevermore, ¿verdad? Preguntó Larissa, mirando a Luke. Sí. Vivir con gente normal es muy difícil. Tengo miedo de que me enojen y que acaben con una extremidad rota o algo peor, dijo Luke tomando un sorbo de té en voz baja. Lo que estaba diciendo era la verdad. En ese momento, no quería romperle la pierna a los matones con sus poderes telequinéticos. ¿Quién se enteraría? Podía esperar el momento adecuado y hacer que pareciera un accidente para que no fuera tan surrealista cuando su pierna se doblara de la nada. O tal vez mientras baja las escaleras le demos un pequeño empujón telequinético y dejemos que sea lo que Dios quiera. En un mundo normal, sería imposible que lo atraparan. Siempre estuvo tentado de hacerlo, pero se controló. Un espléndido autocontrol, si Luke podía decirlo así. Cualquiera en su situación ya se habría vengado usando los poderes, pero él decidió usar una broma normal e inofensiva. Empezó a ver a Brad y a los otros matones como moscas molestas, pero si lo molestan una y otra vez, pueden llegar a enojarlo. Después de todo, sigue siendo un humano. No quiere acabar como Carrie, de Stephen King, asesinando a más de 400 personas. Si solo él sobrevive, podrían sospechar de él y lo perseguirían como a un criminal por todo Estados Unidos, lo cual sería muy molesto. Después de todo, se sabe que existen los marginados, aunque no todos los normies crean en ellos. Aunque no sabía que estaba en el mundo de Wednesday cuando pensó en estas cosas, Luke se lo explicó al director, que lo escuchaba atentamente. Parece que le preocupan más las consecuencias que las muertes en sí. Bueno, los miembros de la familia Poe siempre fueron peculiares, pensó Larissa. Tu autocontrol es muy bueno. Tienes razón. Es difícil controlarse en las escuelas normales, donde tus poderes explotan y pueden ser peligrosos. Por eso existe Nevermore. ¿Me recuerdas a John?, dijo Larissa. ¿Mi padre?, preguntó Luke. Su padre se llamaba John Poe. Sí. John siempre sopesaba sus decisiones en una balanza. ¿Cuáles serían las consecuencias si hago esto? Si pudiera afrontarlas, tomaría la decisión sin importar lo peligrosas que pudieran ser las consecuencias, respondió Larissa con una extraña sonrisa. Oye, no me trates como a un psicópata, pensó Luke indignado. Por las palabras de Larissa, parecía que su autocontrol se debía únicamente a las consecuencias si hería fatalmente o mataba a una persona. Pensándolo bien, era cierto. Aunque podía matar a Brad y a los matones de forma discreta con sus poderes, siempre existía la posibilidad de que alguien supiera que él era el asesino. Antes no sabía en qué mundo se encontraba, por lo que siempre tenía esa duda y cautela sobre el uso de sus poderes. Con los teléfonos móviles de hoy en día, había cámaras por todas partes. Si de la nada le rompían el cuello a Brad, los vídeos podían dar la vuelta al mundo, o si un viento misterioso lo empujaba por la ventana de la escuela.
Sin embargo, si no le importaran las consecuencias y se dejara llevar por sus poderes no llegaría tan lejos, o eso cree él. Simplemente le rompería las dos piernas a Brad, por lo que tendría que empujar una silla de ruedas por el resto de su vida. Yo solo le daría un castigo por su actitud. Cada uno cosecha lo que siembra. Yo no llegaría tan lejos como para quitarle la vida, dijo Luke con calma. Milímetros, más vale que así sea. Matar a los normales no ayudará en nada a los marginados. ¿Cómo encontraste a Nevermore? Preguntó Larissa. Entré en la antigua casa de mis padres y encontré información sobre los marginados y sobre Nevermore, respondió Luke. No le contó nada sobre la existencia del fantasma parlanchín ni sobre los recuerdos de su vida pasada. ¿No pensarás que todo es falso, un simple cuento? Preguntó Larissa. Si fuera un normie lo vería como algo fantasioso, pero como tengo poderes, pensé que podría ser real, respondió Luke. No sería lógico pensar que él sería el único humano con poderes, aunque, en realidad, estaba 100% seguro de la existencia de la academia. Según lo que Edgar le contó, los normies tienen un conocimiento limitado sobre la existencia de los marginados. La mayoría cree que los vampiros, los hombres lobo, las gorgonas y otros tipos de marginados son mitos y leyendas urbanas. La falta de evidencia sólida y la ausencia de interacciones significativas entre los marginados y los normales han contribuido a la percepción de que todo es parte de la imaginación colectiva. Sin embargo, algunos pueblos, como Jericó, han tenido encuentros cercanos con estos seres y están más informados que la población normal. La falta de conocimiento generalizado crea una atmósfera de incertidumbre y misterio en la sociedad normal. Esto permite que los marginales se mezclen entre ellos sin ser detectados fácilmente, ya que la mayoría de los normales consideran que sus historias son solo eso, historias sin fundamento. Esta falta de conocimiento también puede generar malentendidos y prejuicios cuando los dos grupos interactúan, ya que la ignorancia puede generar miedo y desconfianza. Por lo tanto, siempre hay tensión entre los dos grupos. Alguien que vea a dos marginados hablando de hombres lobo, la luna y cosas así, los vería como bichos raros, en lugar de pensar que son hombres lobo. Lo entiendo. Las inscripciones aún no están abiertas, pero yo me encargaré de los trámites. No te preocupes por eso. En cuanto a que huyas del orfanato, me pondré en contacto con ellos y haré los arreglos necesarios para que puedas quedarte aquí sin ningún problema, dijo Larissa. ¿Tan fácil? Pensó Luke sorprendido. Al parecer, la relación de su madre con Larissa era muy buena. Como Edgar conocía a Larissa de la época escolar de sus padres, sabía que la directora no mentía. Disculpe las molestias. Otra cosa, ahora que voy a vivir aquí en Jericó, necesitaré un lugar donde quedarme y, para eso, necesitaré dinero. ¿Puede recomendarme algún trabajo? Preguntó Luke con esperanza. Con sus escasos ahorros, no podría permitirse una hipoteca inmobiliaria. Como Larissa era la directora, parecía tener muchos contactos. En la serie, él recordaba que ella parecía tener mucho dinero. Tal vez consiga un trabajo bien pagado gracias a ella. Antes de que Larissa pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Entra, dijo Larissa levantando la voz. La puerta se abrió y Luke vio al hombre calvo llamado Willie. ¿Qué pasa? Preguntó Larissa con impaciencia. Hay una persona esperando. Quiere hablar contigo. Dice que tiene que ver con el mocoso, respondió Willie. Era extraño que en un día de vacaciones de verano tuvieran dos visitantes. Larissa al principio le habría dicho a Willie que no podía en ese momento y que la persona tenía que hacer una cita antes de presentarse en la escuela, pero al escuchar que era Luke le dijo a Willie que hiciera venir a esa persona. Luke no tenía un buen presentimiento al respecto. ¿Qué persona en este mundo lo buscaría? Solo había una opción. Y era la correcta. La persona que entró era una mujer de mediana edad con cabello negro y algunas canas. Luke la reconoció en segundos. ¿Cómo me encontró tan rápido? Pensó Luke mientras miraba a la mujer que era Bethany Miller, la cuidadora del orfanato que cuidaba de Luke y de los otros niños. ¿Ustedes dos se conocen? Preguntó Larissa cuando notó que Bethany y Luke se miraban fijamente. Sí. Yo fui quien crió a este mocoso apestoso, dijo Bethany, mirando a Luke con el ceño fruncido. Yo y docenas de otros mocosos malolientes, dijo Luke, enfatizando este punto ya que ella no era su madre. Ella era solo la directora del orfanato y su relación no iba más allá de eso. Oh, tú debes ser Bethany Miller, la cuidadora del orfanato, dijo Larissa asintiendo con la cabeza. ¿Me conoces? Preguntó Bethany con sorpresa. Luke te mencionó. Y te encontré en la información que hay sobre el orfanato Siempre Feliz, respondió Larissa mientras se acomodaba en su silla.
Internet, murmuró Bethany con una mueca apenas visible. De todos modos, vine aquí para llevarme a Luke. Tiene que volver al orfanato, dijo Bethany en tono enérgico. ¿Por qué te tomas tu trabajo tan en serio? Pensó Luke molesto. No voy a volver. Ya encontré una escuela mejor. Aunque soy menor de edad, debería poder elegir dónde estudiar, ¿no? Preguntó Luke sin dar marcha atrás. Debes hacerte responsable de tus actos, Luke. Llenaste un aula gigante de mierda. Tienes que limpiarla y aceptar el castigo. De esa manera no te expulsarán, dijo Bethany. Yo asumiría la responsabilidad de mis actos si la escuela no hiciera oídos sordos a las quejas sobre Brad y sus amigos. Ellos pueden hacer lo que quieran y no los veo asumiendo la responsabilidad de sus actos, dijo Luke cruzándose de brazos. Señora Miller, no creo que sea buena idea enviar a Luke contra su voluntad a una escuela a la que no quiere asistir. Sería contraproducente, dijo Larissa. Sí. Si me haces volver cuando empiecen las clases, haré otra broma del mismo nivel. Las repetiré tantas veces como sea necesario hasta que me expulsen, dijo Luke con una sonrisa segura. Tenía a su lado a Larissa, la directora de una institución académica y una mujer con mucho dinero. Bethany miró a Luke con el ceño fruncido. Luke sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. ¿Desde cuándo la señora Miller tenía esa aura? Es una buena emoción, Luke, pero sería mejor si pudiéramos hablarlo y llegar a un acuerdo como personas civilizadas, dijo Larissa con una leve sonrisa mientras miraba a Bethany. No lo entiendes, Luke. Tienes que volver. Tengo tu custodia legal y sé lo que es mejor para ti, dijo Bethany sin dar marcha atrás. La custodia legal, eso es jugar sucio, pensó Luke con una mueca. Todavía era menor de edad y tampoco sabía a la perfección cómo funcionaban las leyes sobre los menores huérfanos. Es cierto que usted es su tutor legal, pero Luke ya tiene 14 años. Como huérfano, tiene un cierto grado de autonomía, sobre todo en lo que respecta a su educación, dijo Larissa con una leve sonrisa, sin estremecerse ante la legalidad en este caso. Como directora de una institución educativa, conocía muy bien las leyes. Eso es todo, al ataque. Pensó Luke con más alivio. Era bueno tener un aliado poderoso de vez en cuando. Por otra parte, busqué los registros de Luke en el orfanato y la escuela y no encontré nada. Es extraño. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre esto, señora Miller? Añadió Larissa. No sé de qué estás hablando, respondió Bethany. El apellido de Luke es bastante peculiar y famoso. Debería conocer al famoso escritor y poeta Edgar Allan Poe, ¿no? Dijo Larissa, y Bethany asintió con el ceño fruncido. Resulta que Luke tiene el mismo apellido. Mira, ahí lo dice, continuó Larissa mientras le mostraba a Bethany un documento donde estaban registrados el nombre de Luke, la fecha y la hora de nacimiento. Los nombres de los padres y varios datos más. ¿Cómo consiguió esto? Se preguntó Bethany sorprendida mientras tomaba el documento y luego miró a Luke, quien le sonrió triunfante. Luke llegó preparado a la Academia Nevermore, ¿quién le creería si dijera que era descendiente de Edgar Allan Poe? No podía confiar solo en su palabra, por lo que previamente había logrado obtener una copia de su certificado de nacimiento. La copia que había obtenido tenía un propósito diferente. Como tenía previsto abandonar el orfanato, necesitaba un documento que validara su identidad, ya que es esencial para varios fines. Sobre todo, la identificación y el acceso a servicios médicos en caso de emergencia. Aunque es un huérfano que se escapó de casa, una vez que va al hospital debería huir en poco tiempo antes de que lo atrapen, pero al menos estaría cubierto en algunos aspectos esenciales. En este documento puedes comprobar que eres descendiente de Edgar Allan Poe. Los padres de Luke asistieron a esta escuela, ¿lo sabías? Dijo Larissa, pero Bethany no respondió. Me parecen extrañas dos cosas. En primer lugar, no hay información sobre Luke a pesar de que existe un certificado de nacimiento. Y en segundo lugar, este certificado de nacimiento es el original y estaba en tu posesión, dijo Larissa, mirando a Bethany con los ojos entrecerrados. ¿El original? Pensó Luke confundido. Había creído que había robado una copia. ¿Y qué quiso decir Larissa con eso de que no había información sobre él? ¿Qué problema hay con que yo posea el original? Preguntó Bethany. El certificado de nacimiento original siempre se encuentra archivado en la oficina del registro civil. El orfanato debería tener una copia, no el original. Usted, como su tutor legal, parece estar tratando de ocultar la identidad de Luke, respondió Larissa. ¿La señorita Bethany quiere ocultar mi identidad? Pensó Luke confundido.
TSCH, malditos normies y sus estúpidos procedimientos, maldijo Bethany en voz baja, pero fue escuchado por Larissa y Luke, que tenía los ojos bien abiertos. ¿Desde cuándo la señora Bethany maldice como si fuera una adolescente? Y lo que es más importante, dijo que eran normales. Si no recuerdo mal, tú eres Natasha, ¿verdad? Preguntó Larissa con expresión nostálgica. Bethany suspiró con fastidio y cerró los ojos, y su cuerpo empezó a temblar levemente. Sus arrugas se suavizaron y el pelo gris se desvaneció en cuestión de segundos. Sus huesos crujieron suavemente mientras se encogía unos centímetros. De repente, la mujer de mediana edad se volvió más pequeña y delicada, transformándose ante los ojos atónitos de Luke. Larissa no se sorprendió. Cuando Bethany, o mejor dicho Natasha, abrió los ojos, estos eran de un azul acerado. Su cabello negro se había vuelto rojo y le llegaba hasta los hombros. Su tez era más delgada que cuando se transformó en Bethany. ¿Una cambiaformas? Pensó Luke estupefacto, mirando a la joven que tenía delante de sus ojos. La anciana se había transformado en una belleza de unos 30 y tantos años como mucho. Nunca imaginó que la cuidadora de su orfanato era una paria y una cambiaformas. Además, parecía conocerlo, ya que le ocultó sus datos. Ah, es la niña de Natasha. Mira cuánto ha crecido. Siempre estuvo pegada a tu madre, dijo Edgar mientras se acariciaba el bigote. ¿Por qué todos son unos mocosos para ti? Pensó Luke mirando de reojo al fantasma que ya lo estaba cabreando porque parecía conocer a todos. Luego volvió a mirar a la pelirroja llamada Natasha. Un personaje de Marvel le vino a la cabeza. La viuda negra. Incluso tenían el mismo nombre y su apariencia era similar. ¿Ocultaste los datos de Luke? Preguntó Larissa en tono serio. Natasha asintió de mala gana. ¿Por qué? ¿Por qué Sophie nunca me dijo que tenía un hijo y qué pasó exactamente con ellos? Pensé que tú también estabas muerta porque nunca apareciste, dijo Larissa, haciendo varias preguntas que había estado reprimiendo durante mucho tiempo. ¿Mi madre? Pensó Luke, reaccionando al nombre de Sophie. Los problemas de la familia Poe deben ser resueltos por la familia Poe. Si la señora Sophie no te dijo nada es porque no confiaba en ti o no quería ponerte en peligro, respondió Natasha sin más explicaciones. ¿Eres de mi familia? Preguntó Luke. Tal vez eran primos o algo así. Soy la ama de llaves de la familia Poe, respondió Natasha, mirando a Luke con una mirada vacía en su rostro. Entonces, ¿es una especie de mayordomo de la familia? Como Lurch, de la familia Adams, pensó Luke con una expresión extraña. Lurch es el sirviente de la familia Adams. Suele comunicarse mediante simples gemidos inarticulados. Parece una especie de Frankenstein un poco más pequeño. Ahora que has llegado a la Academia Nevermore, estás en peligro. Ya deben saber tus movimientos. ¿Por qué siempre eres tan irresponsable, imprudente, rebelde? Dijo Natasha, quejándose y regañando a Luke. ¿Qué clase de sirvienta trata así a su amo? Pensó Luke. La opción más segura es venir a Nevermore Academy. Durante 13 años logré mantenerme a salvo, pero tarde o temprano me encontrarían, dijo Luke después de que Natasha dejara de quejarse. Oh, ya debe estar en contacto con el fantasma de Lord Edgar, pensó Natasha, mientras intentaba adivinar si el fantasma estaba en la habitación o no. Edgar acaba de decirle a Luke que Natasha es confiable y que no hay necesidad de ocultarle que ella no sabe nada de su situación. Además, gracias a ella logró permanecer oculto durante 13 años. ¿Te encontrarían? ¿Quién? Preguntó Larissa. Nadie. Luke comenzará el 9º grado en la Academia Nevermore. Me encargaré de hacerte llegar todos los documentos necesarios. Ahora tenemos que encontrar un lugar seguro donde quedarnos en Jericho, dijo Natasha, colocando su delicada mano sobre su barbilla. ¿Qué pasa con el orfanato? Preguntó Luke. Lo dejaré después de tener todos los papeles necesarios para que puedas asistir a Nevermore, respondió Natasha. Ellos seguirán teniendo mi custodia legal. Espero que no causen más problemas, murmuró Luke, que quería alcanzar la mayoría de edad lo antes posible. No te preocupes por eso. Yo tengo tu custodia legal. Si quieres, puedes llamarme mami a partir de ahora, dijo Natasha con una sonrisa burlona mientras acariciaba la cabeza de Luke. No te molestes, resopló Luke, apartando la mano de Natasha, que lo miraba burlonamente. Nunca pensó que una criada pudiera ser tan molesta. Después de eso, Larissa le ofreció a Natasha un apartamento cerca de la plaza principal de Jericó. Natasha aceptó. No parecía tener problemas económicos. El orfanato se estaba desmoronando por alguna razón.
Natasha había robado fondos para sus objetivos a largo plazo sin que ningún ciudadano normal se diera cuenta. Una práctica muy peligrosa y poco ética. Luke tuvo que pasar la noche en un hotel durante 2 días hasta que Natasha tuviera todo listo y pudieran mudarse al apartamento. El apartamento, además de su buena ubicación, era muy pintoresco. Contaba con 2 habitaciones, un baño, una cocina y un comedor. El piso del comedor era de madera pulida y las paredes estaban pintadas en tonos suaves. La cocina era compacta pero funcional, con encimeras de granito y electrodomésticos modernos. La habitación de Luke tenía un tamaño ideal. Había echado de menos tener una habitación para él solo. Tenía solo una cama individual y una mesita de noche. Estaba vacía, pero a él no le importaba. Por fin una habitación para mí solo, pensó Luke, arrojándose en la cómoda cama. El único inconveniente sería tener que vivir con la molesta e irritable criada, Natasha. Era extraño pensar que ella había sido su niñera del orfanato durante 13 años y que él nunca había notado nada inusual en ella. Especialmente, cuando ella lo estaba protegiendo de la familia Spellman. Desde que llegó a Jericho todo fue más fácil. Pensó que tendría que conseguir un trabajo para poder alquilar algo, pero no fue así. Los trámites para empezar en Nevermore fueron súper fáciles. Todo estaba en manos de Larissa y Natasha.